Feliz día, licenciado Melana. Mi nombre es Sofía Melissa Reina Domínguez, con número de carné RD20003 del departamento de Santa Ana, del municipio de Santa Ana. En este caso, el tema que estamos ejerciendo es la torca de la unidad 3 y entendemos por torca que es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un punto llamado eje. Ahora, el ejercicio 5.5 nos dice que si la fuerza de F de la figura 5.11 del literal A es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante en el eje A? Ignora el peso de la varilla. ¿Cuál es el eje B? Esa sería la figura representada con sus respectivos datos. Entonces, como vemos que tiene dos puntos, el A y el B, vamos a resolver cada uno por separado, por medio del diagrama de cuerpo libre. En este caso lo vamos a enfocar en el eje A, poniendo ahí su punto de rotación. Entonces, como vemos que la fuerza tiene un ángulo de inclinación, nos vamos a valer de algo que se llama el brazo de momento. ¿Qué es el brazo de momento de una fuerza? Bueno, es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación, es decir, el punto donde se cruzan. En este caso, vemos que tenemos el ángulo de inclinación de 25 grados y tenemos la hipotenusa, que es 2 pies. Y estamos buscando la incógnita de R, que sería nuestro brazo de momento. Entonces nos vamos a valer de la fórmula del seno para encontrar nuestra fórmula principal, que nos dice que la torsión es igual a la fuerza por el brazo de momento. Entonces tenemos que el brazo de momento es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso despejamos, ya que nuestro cateto opuesto sería nuestro brazo de momento, o sea, nuestra incógnita, y aprovechando que tenemos el seno de teta, que sería 25 grados, nos quedaría de la siguiente manera: seno de 25 por 2 pies. Resolviendo nos queda un total de 0.8452 pies. Ahora ya podemos sustituir en nuestra fórmula principal. Y tenemos que la fuerza de torsión es igual a 80 libras por 0.8452 pies, que nos da un total de 67.61 libras por pies. Ahora lo que tenemos que hacer es un análisis con respecto a la figura mostrada. Enfocándonos en el eje A, vemos que la fuerza tiene una inclinación hacia abajo. Entonces, recordemos que todo aquel movimiento que vaya en sentido horario sería para nosotros una fuerza negativa. Y por el contrario, todo aquel que vaya en sentido antihorario sería para nosotros una fuerza positiva, ya que esto se rige por la ley de la mano derecha. Entonces, analizando nuestra figura, vemos que nuestra fuerza de 80 libras nos provocaría un movimiento en sentido horario. Entonces nos quedaría de manera negativa. Ahora realizamos un diagrama de cuerpo libre del eje B y nos quedaría de esta manera. Entonces vemos que igual tenemos nuestro brazo de momento en el corte de la fuerza por el contacto del punto. E igual tenemos nuestro ángulo de 25 grados y en este caso nuestra hipotenusa vale a 3 pies. Sustituimos de igual manera en la fórmula del seno de teta, que despejado nos queda que el brazo de momento es igual a seno de 25 grados por 3 pies, que nos da un total a su vez de 1.2678 pies. Ahora al sustituir en la fórmula de torsión tenemos que es igual a 1.2678 pies por 80 libras. Y esto es igual a 101.43 pies. Analizando nuestro eje, vemos que la fuerza nos provocaría un sentido antihorario, entonces por ende va a ser positiva. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice: una correa de cuero está enrollada en una polea de 20 centímetros de diámetro. Se aplica a la correa una fuerza de 60 newtons. ¿Cuál es el momento de torsión en el centro del eje? La figura estaría representada así. Nosotros tomamos la fuerza que va dirigida hacia el lado izquierdo, ya que nos la representa como una fuerza positiva. Realizando el diagrama de cuerpo libre nos quedaría que tenemos la polea con el eje en el centro, girando, en este caso, en sentido antihorario. Por ende nos daría una fuerza de 60 newtons.
pero también nos da un diámetro de 20 centímetros. Entonces sabemos que el diámetro es un punto de los dos puntos del círculo que pasa por el centro. Entonces estaría representado así, de la siguiente manera. Pero como nosotros necesitamos el punto del eje de rotación hacia la fuerza, entonces necesitamos el radio. Y la fórmula de radio es igual a el diámetro entre 2, que despejando nos queda 20 entre 2 igual a 10. Entonces tenemos un radio de 10 centímetros que estaría representado de esta forma. Ahora ya podemos utilizar la fórmula de la torsión, que es igual a la fuerza por el brazo de momento. Convertimos de metros a centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos nuestra respuesta en metros. Entonces, si 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿cuánto equivalen 10 centímetros? Nos vamos a basar de la regla de 3, que nos daría 10 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros, eliminando los centímetros y dejándonos un total de 0.1 metros. Ahora, al sustituir en la fórmula principal, tenemos que la torsión es igual a 0.1 metros por 60 newtons, que nos da un total de 6.0 newtons por metro. Sería positiva porque gira en sentido antihorario. Ahora el ejercicio 5.12 nos dice, calcule el momento de torsión resultante en la figura 5.13 si el eje se mueve hasta el extremo izquierdo de la barra. Entonces esa sería nuestra figura principal. Pero como nos dice de que vamos a mover nuestro eje hacia el lado izquierdo, lo colocaríamos de esta manera. Y ahora aplicamos primeramente las distancias. Tenemos una de 4 metros, una de 2 y una de 3. Y las fuerzas que interactúan son una de 30 newtons, una de 15, esa sería la división entre las dos distancias, y tenemos una fuerza que va dirigida hacia abajo de 20 newtons. Entonces tenemos que encontrar nuestras torsiones por individual para posteriormente hacer una torsión resultante. Entonces tenemos que nuestra torsión número 1 sería igual a 15 newtons por 4 metros. En este caso solamente tomamos la fuerza de 15 newtons como si no existiesen las demás y vemos qué efecto tendría en nuestro eje. Evidentemente nos daría un movimiento antihorario, entonces la respuesta va a ser positiva. Al multiplicar nos quedaría un total de 60 newtons por metros. Ahora vamos a encontrar la torsión 2, que sería tomando nuestra fuerza de 20 newtons, que vemos que al tener una fuerza dirigida hacia abajo nos provocaría un movimiento horario. Entonces podemos deducir que nuestra respuesta va a ser negativa. Y tenemos la distancia, que sería 9 metros, sumando todas las distancias, ya que está en el último punto, por la fuerza, que serían 20 newtons. Nos da un total de menos 180 newtons por metros. Ahora sustituimos en la fórmula de la torsión resultante, que sería la suma de estas, respetando su signo, el cual ya lo analizamos. Entonces la torsión resultante nos daría un total de 60 newtons positivos menos 180 newtons por metros. Esto nos da un total de menos 120 newtons por metros, que sería, al darnos una respuesta negativa, vemos que toda esta figura tiende a una inclinación prácticamente negativa, es decir, que todo su sistema se va a mover en sentido horario. Por último, tenemos este ejercicio que nos dice qué fuerza horizontal se debe aplicar en el punto A de la figura 5.11 del literal B para que el momento de torsión resultante respecto al punto B sea igual a 0, cuando la fuerza es igual a 80 newtons. Esta sería nuestra figura principal, pero analizamos que nos está pidiendo la fuerza. Entonces tenemos que ir despejando para encontrarla. Estos son los datos que nos da. Nos pide la fuerza en A, que va a ser a X valor por fuerza horizontal, el momento de torsión resultante de B, que va a ser igual a 0, y nos da una fuerza de 80 newtons. Entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, tomándonos siempre como base el brazo de momento, que en este caso, entonces nuestro ángulo de 30 grados lo vamos a colocar en el lado interno, siempre para encontrar el valor del brazo de momento. Entonces, para encontrar nuestra torsión con respecto a la fuerza de 80 newtons,
vamos a utilizar la fórmula del seno, que sería igual a seno de 30 por 5 metros, nos da un total de 2.5 metros. Ahora podemos sustituir en la fórmula de la torsión y nos queda que la torsión de 80 newtons es igual a 80 newtons por 2.5 metros, que nos da un total de 200 newtons por metro. Analizamos que el movimiento que giraría esta fuerza en nuestro eje sería en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces nos daría una fuerza positiva. Pero nos están pidiendo la fuerza en A, entonces ponemos la siguiente fórmula, que sería, analizando nuestro eje A, vemos que la fuerza realizada sería conforme a las manecillas del reloj, entonces la ponemos negativa, más la fuerza que ya tenemos nos tiene que dar un total de 0, lo igualamos a 0, por decirlo así. Entonces, despejando, nos queda que la fuerza en A es igual a menos 200 newtons entre 2, que nos da un total de 100 newtons. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Recordemos que prácticamente al estar igualado a 0, se podría asumir que el cuerpo está en equilibrio, ya que se dice que un cuerpo está en equilibrio si y solo si no hay fuerza resultante ni momento de torsión resultante, es decir, cuando se iguala a 0. Entonces, en la siguiente comprobación necesitamos la torsión con respecto a la fuerza de 100 newtons. Entonces, obtenemos este dato, que nos da un total de 100 newtons por 2 metros, que nos da 200 newtons por metro, pero como dijimos anteriormente, analizamos que sería un movimiento horario, entonces lo pondríamos con el signo negativo y ahora ya podemos sustituir en la fórmula de la torsión resultante. Y tenemos que la torsión resultante es igual a la torsión de 80 newtons más la torsión de 100 newtons, dándonos el despeje de que es más 200 newtons por metro menos 200 newtons por metro, que esto nos da un total de 0, cumpliéndose así el requisito que nos pedían en un principio. Espero haber explicado de manera clara los ejercicios y agradezco la atención.